Cuando pensamos en envejecimiento, casi siempre imaginamos cambios físicos, arrugas alrededor de los ojos, cabello blanco, dolores articulares, pérdida de fuerza o una persona caminando más lento que antes. Y aunque todas estas cosas sí forman parte del envejecimiento, en realidad son solamente la parte visible de un proceso muchísimo más profundo que lleva ocurriendo dentro de tu cuerpo durante décadas. El envejecimiento no empieza en la piel, empieza dentro de las células. Tu cuerpo comenzó a envejecer desde hace muchísimo tiempo, incluso cuando todavía te sientes joven. La diferencia es que durante gran parte de la vida el organismo tiene una capacidad increíble para reparar daños, reemplazar células viejas y mantener funcionando correctamente casi todos sus sistemas. El problema aparece cuando poco a poco el daño comienza a acumularse más rápido de lo que el cuerpo puede repararlo. Imagina una ciudad gigantesca funcionando las 24 horas del día durante décadas enteras. Hay carreteras, tuberías, fábricas, sistemas de limpieza y millones de procesos ocurriendo al mismo tiempo. Todos los días se generan pequeños daños. Una grieta por aquí, un cable desgastado allá, una tubería con fugas pequeñitas. Mientras exista un buen sistema de mantenimiento, la ciudad sigue funcionando perfectamente. Pero si con el tiempo el desgaste empieza a superar la capacidad de reparación, entonces empiezan a aparecer fallas visibles. Algunas calles se deterioran, ciertos sistemas trabajan más lento y otras partes dejan de funcionar igual que antes. Eso es, en esencia, el envejecimiento biológico. No es que el cuerpo decida hacerse viejo de repente, más bien es el resultado de millones de pequeños daños microscópicos acumulándose durante años dentro de las células, tejidos y órganos. El cuerpo humano está constantemente dañándose y reparándose al mismo tiempo. Incluso ahora, mientras ves este video, tus células están produciendo energía, copiando ADN, eliminando desechos, reparando proteínas dañadas y reemplazando componentes viejos. El problema es que ningún sistema biológico es perfecto. Cada reacción química tiene cierto margen de error y después de décadas esos errores comienzan a notarse. Por eso hoy los científicos ya no ven el envejecimiento solamente como el paso del tiempo, sino como una combinación enorme de procesos biológicos que ocurren simultáneamente. De hecho, existe un concepto muy famoso llamado Hallmarks of Aging o marcas del envejecimiento, que agrupa varios de los mecanismos principales que hacen que el cuerpo envejezca. Entre ellos se encuentra el daño al ADN, el acortamiento de los telómeros, acumulación de radicales libres, inflamación crónica, entre otros, de los que ya te voy a hablar. Es decir, no existe una sola causa del envejecimiento, son muchos procesos ocurriendo al mismo tiempo y alimentándose entre sí. Así que en este video vamos a entrar al verdadero proceso del envejecimiento, no solamente desde las arrugas o el aspecto físico, sino desde lo que ocurre dentro de las células. Vamos a hablar sobre telómeros, radicales libres, daño al ADN y por qué algunos órganos envejecen más rápido que otros. Porque tal vez envejecer no sea simplemente hacerse viejo, sino el resultado inevitable de un cuerpo intentando mantenerse vivo durante muchísimo tiempo. Antes de entender por qué envejecemos, primero hay que entender algo muy importante. El cuerpo humano no es una estructura fija. Aunque sentimos que somos la misma persona durante años, la realidad es que gran parte de nuestro cuerpo está constantemente renovándose. Millones de células mueren todos los días y millones de nuevas células aparecen para reemplazarlas. Tu piel cambia, tu intestino se renueva, tu sangre produce células nuevas y muchos tejidos están en constante reparación. En cierto sentido, tu cuerpo vive reconstruyéndose a sí mismo todo el tiempo. Pero las células no pueden dividirse infinitamente. Durante muchísimo tiempo se creyó que las células simplemente podían seguir reproduciéndose para siempre,
hasta que en los años 60 el científico Leonard Hayflick descubrió algo sorprendente. Observó que las células humanas normales tenían un límite aproximado de divisiones antes de dejar de reproducirse. A este fenómeno hoy se le conoce como el límite de Hayflick. Es decir, las células tienen una especie de contador biológico interno. Y para entender por qué ocurre esto, primero tenemos que entrar al núcleo de la célula. Dentro de casi todas tus células existe una molécula gigantesca llamada ADN, que contiene las instrucciones necesarias para construir y mantener vivo el organismo. Ese ADN está ordenado en estructuras llamadas cromosomas. Podríamos imaginarlos como enormes bibliotecas de información biológica donde están escritas las instrucciones para fabricar proteínas, reparar tejidos, producir energía y coordinar prácticamente todo lo que hace el cuerpo. El problema es que cada vez que una célula se divide, tiene que copiar todo su ADN. Y copiar cantidades gigantescas de información una y otra vez durante décadas no es algo sencillo. Sería parecido a fotocopiar un libro enorme millones de veces. Eventualmente empiezan a aparecer pequeños errores o pérdidas de información. Y aquí es donde entran los telómeros. Los telómeros son estructuras que se encuentran en los extremos de los cromosomas y funcionan como una especie de protección. La analogía más famosa es la de las agujetas de los zapatos. Cuando las puntas de plástico desaparecen, la agujeta comienza a deshilacharse poco a poco. Bueno, los telómeros funcionan parecido. Protegen el ADN para evitar que se deteriore o que pierda información importante durante las divisiones celulares. El problema es que cada vez que una célula se divide, los telómeros se hacen un poquito más cortitos. No porque el cuerpo quiera, sino porque existe una limitación física y química en la manera en la que el ADN puede copiarse. Entonces, después de muchísimas divisiones, llega un punto en el que los telómeros se vuelven demasiado pequeños para seguir protegiendo correctamente el cromosoma. Y cuando eso ocurre, la célula entra en un estado muy peculiar. En lugar de seguir dividiéndose normalmente, muchas células dejan de reproducirse para evitar errores peligrosos en el ADN. Es como si el cuerpo activara un freno de mano o de emergencia, porque una célula con ADN demasiado dañado podría comenzar a funcionar mal o incluso transformarse en cáncer. Así que en cierto modo, el envejecimiento celular también funciona como un mecanismo de protección. Pero aunque esto ayude a prevenir problemas, también genera consecuencias importantes con el paso del tiempo. Si las células dejan de dividirse, entonces los tejidos pierden capacidad de reparación. La piel tarda más en regenerarse, las heridas sanan más lento, los músculos recuperan fuerza con mayor dificultad y algunos órganos comienzan a perder eficiencia gradualmente. Es decir, parte del envejecimiento visible ocurre porque las células encargadas de mantener los tejidos simplemente ya no pueden renovarse igual que antes. Pero adivina qué, no todas las células del cuerpo envejecen igual. Hay células que casi nunca se dividen, como muchas neuronas del cerebro, mientras que otras viven reemplazándose constantemente, como las células de la piel o del intestino. Esto significa que distintos tejidos enfrentan problemas completamente diferentes. Algunos sufren más desgaste por acumulación de daño, mientras que otros enfrentan más limitaciones por divisiones celulares repetidas. Existe una enzima muy especial llamada telomerasa, capaz de reconstruir parcialmente los telómeros y reparar parte de esa protección perdida. Algunas células del cuerpo sí utilizan telomerasa, especialmente las células madre. El problema es que muchas células cancerosas también la activan para dividirse prácticamente sin límite. Y eso convierte a la telomerasa en una especie de espada de doble filo biológico. Porque mantener telómeros largos podría ayudar a retrasar algunos aspectos del envejecimiento, pero también podría facilitar el crecimiento descontrolado de células peligrosas. Hay un libro muy bueno que me gustó mucho, se llama Egoístas, Inmortales y Viajeras, de Carlos López Otín, y habla acerca de la reproducción de las células cancerosas. Te lo recomiendo.
Hay una idea bastante extraña sobre el envejecimiento que al principio parece contradictoria. Una parte del mismo proceso que te mantiene vivo también participa en el deterioro del cuerpo. Porque sí, el oxígeno es indispensable para producir energía, pero al mismo tiempo puede generar moléculas extremadamente reactivas capaces de dañar células constantemente. Y para entender esto, ahora tenemos que entrar a uno de los lugares más importantes de la célula, las mitocondrias. Las mitocondrias son pequeñas estructuras microscópicas cuya función principal es producir energía. Podríamos imaginarlas como plantas eléctricas diminutas trabajando las 24 horas dentro de casi todas las células de tu cuerpo. Cada vez que piensas, corres, respiras, mueves un músculo o incluso cuando estás dormido, las mitocondrias están transformando nutrientes y oxígeno en energía utilizable para mantener vivo al organismo. El problema es que producir energía no es un proceso perfectamente limpio. Mientras que las mitocondrias producen energía, una pequeña parte del oxígeno no termina convirtiéndose en forma controlada en agua, sino que forma moléculas muy inestables llamadas radicales libres o especies reactivas de oxígeno. Estas moléculas son peligrosas porque tienen electrones desapareados o libres, y eso las vuelve extremadamente reactivas. En química, muchos átomos buscan estabilidad, así que cuando un radical libre tiene un electrón faltante, intenta robarse electrones de otras moléculas cercanas para estabilizarse. El problema es que en ese intento puede dañar proteínas, membranas celulares, grasas e incluso ADN. Es literalmente daño químico ocurriendo dentro de las células. Y aquí aparece una analogía bastante buena. El cuerpo humano se parece un poco a una pieza metálica expuesta al oxígeno durante mucho tiempo. Así como el metal puede oxidarse lentamente, las células también pueden sufrir un proceso de deterioro químico gradual conocido como estrés oxidativo. La diferencia es que el cuerpo tiene sistemas de defensa increíblemente sofisticados para controlar ese daño. Dentro del cuerpo hay antioxidantes y enzimas especializadas cuya función es neutralizar radicales libres antes de que causen demasiado daño. Algunas las produces naturalmente y otras provienen de la alimentación. Vitaminas como la C y la E participan en muchos de estos sistemas antioxidantes. Es como si el cuerpo tuviera brigadas de limpieza química intentando controlar continuamente los residuos peligrosos generados por el metabolismo. Además, no todos los tejidos enfrentan el mismo nivel de estrés oxidativo. Los órganos que consumen muchísima energía, como el cerebro, el corazón y los músculos, producen enormes cantidades de actividad metabólica y eso también implica mayor generación de radicales libres. Y aquí es donde el envejecimiento comienza a conectarse con enfermedades muy conocidas. El estrés oxidativo se ha relacionado con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y Parkinson, además de enfermedades cardiovasculares, inflamación crónica y deterioro celular general. Porque cuando las células acumulan demasiado daño químico durante años, eventualmente empiezan a funcionar peor. Existe una parte del envejecimiento que durante mucho tiempo pasó desapercibida y que ahora se ha convertido en uno de los temas más importantes de la biología moderna. Resulta en que algunas células no solamente envejecen, sino que entran en un estado extremadamente extraño donde dejan de funcionar correctamente, dejan de dividirse, pero tampoco desaparecen. Permanecen dentro del cuerpo durante años, afectando tejidos, afectando las células cercanas. Por eso muchos científicos comenzaron a llamarlas informalmente células zombie. El nombre suena exagerado, pero en realidad funciona bastante bien lo que ocurre. Normalmente las células tienen varios destinos posibles. Algunas se dividen para reemplazar tejidos, otras cumplen funciones específicas durante cierto tiempo y después mueren mediante un proceso controlado llamado apoptosis, que básicamente es una especie de muerte celular programada. El cuerpo elimina células viejas o dañadas constantemente para mantener los tejidos funcionando correctamente, pero a veces ocurre algo diferente.
Cuando una célula acumula demasiado daño en el ADN, tiene telómeros demasiado cortos o detecta problemas peligrosos, puede entrar en un estado llamado senescencia celular. En este estado, la célula deja de dividirse para evitar riesgos como el cáncer, pero sigue metabólicamente activa. Es decir, continúa viva aunque ya no funcione como debería. Inicialmente, la senescencia es un mecanismo de protección, porque si una célula tiene demasiado daño genético, lo peor que puede hacer es seguir dividiéndose sin control. Entonces, el cuerpo activa una especie de freno biológico para detenerla antes de que se vuelva peligrosa. En otras palabras, muchas células senescentes existen precisamente porque el organismo está intentando prevenir el cáncer. El problema es que estas células no siempre son eliminadas eficientemente. Cuando somos jóvenes, el sistema inmunológico suele reconocer y retirar muchas células senescentes antes de que causen problemas importantes. Pero conforme envejecemos, el sistema de limpieza pierde eficacia y estas células comienzan a acumularse lentamente en distintos tejidos. Liberan constantemente moléculas inflamatorias, señales químicas y sustancias capaces de alterar a las células cercanas. Este fenómeno se conoce como SASP, por sus siglas en inglés, Senescence Associated Secretory Phenotype. Básicamente, las células senescentes comienzan a secretar proteínas inflamatorias, enzimas y señales químicas que aumentan la inflamación y deterioro en los tejidos. Así que no solamente envejecen ellas, sino que también puede acelerar el deterioro del tejido celular entero. Algunas investigaciones incluso sugieren que este ambiente inflamatorio favorece la aparición de más células senescentes, creando una especie de efecto dominó biológico. Ahora, una de las cosas más extrañas del envejecimiento es que el cuerpo no envejece de manera uniforme. No existe un solo reloj biológico avanzando al mismo tiempo en todos los tejidos. De hecho, muchas partes del organismo pueden mostrar edades biológicas completamente distintas. Hay personas de 70 años con un corazón relativamente saludable, pero con articulaciones muy deterioradas. Otras conservan memoria impresionante, pero pierden masa muscular rápidamente. Algunas aparentan físicamente menos edad, mientras que ciertos órganos internos ya muestran señales internas importantes de desgaste. Es como si el cuerpo entero estuviera envejeciendo por partes. Y esto ocurre porque cada tejido enfrenta problemas distintos. No todas las células trabajan igual, no todos los órganos consumen la misma energía y no todos tienen la misma capacidad de reparación. Algunos tejidos se regeneran constantemente, mientras que otros prácticamente tienen que durar toda la vida con muy poco reemplazo celular. Por ejemplo, la piel y el intestino son tejidos con renovación muy alta. Las células de la piel están reemplazadas continuamente porque enfrentan daño constantemente por fricción, radiación solar, microorganismos y ambiente externo. Algo parecido ocurre con el intestino, donde las células viven expuestas a sustancias químicas, alimentos, bacterias y enzimas digestivas todo el tiempo. Estos tejidos tienen células madre capaces de reproducir reemplazos constantemente. En cambio, muchas neuronas del cerebro, por ejemplo, tienen capacidades de reemplazo extremadamente limitadas. Eso significa que gran parte de las neuronas que tienes hoy han estado contigo prácticamente toda tu vida. Y aunque el cerebro posee cierta plasticidad y mecanismos de reparación, perder neuronas importantes puede tener consecuencias enormes porque no siempre pueden ser reemplazadas fácilmente. El corazón también enfrenta un problema parecido. Las células musculares cardíacas tienen capacidad de reparación bastante reducida comparada con otros tejidos. Y considerando que el corazón nunca deja de trabajar, literalmente late millones y millones de veces durante una vida, el desgaste acumulativo llega a ser enorme. Cada contracción requiere energía, oxígeno y actividad metabólica continua. Es un órgano trabajando sin descanso absoluto desde antes de nacer hasta el último día de tu vida.
Aunque no podemos detener completamente el envejecimiento, sí podemos modificar la velocidad a la que ciertos tejidos se deterioran. El sueño, la alimentación, el ejercicio, la exposición solar y la actividad física influyen muchísimo sobre distintos órganos. Algunos hábitos aceleran inflamación y daño celular, mientras que otros ayudan a mantener mecanismos de reparación funcionando durante más tiempo. Por ejemplo, el ejercicio físico tiene efectos muy interesantes sobre el envejecimiento. Los músculos responden al uso fortaleciendo fibras, mejorando metabolismo y aumentando sensibilidad a la insulina. Pero cuando existe sedentarismo prolongado, el cuerpo interpreta que cierta masa muscular ya no es necesaria y comienza a perderla gradualmente. Este fenómeno se conoce como sarcopenia y es una de las principales causas de fragilidad en personas mayores. Acerca de este tema del ejercicio y todos sus beneficios, ya también leí un libro. Se llama Los primeros 20 minutos por Gretchen Reynolds. Uno de los temas que más me gustó explica cómo el ejercicio puede alargar la vida de los telómeros, justo previniendo un poquito el envejecimiento celular. También es muy bueno y te lo recomiendo. Uno de los factores que puede alterar el envejecimiento celular es el sueño. Cuando dormimos, el cuerpo no se apaga. De hecho, ocurre exactamente lo contrario. Durante el sueño se activan muchísimos procesos de reparación y mantenimiento. Dormir mal de manera crónica no solo provoca cansancio, también altera el metabolismo, aumenta el estrés oxidativo y afecta mecanismos normales de reparación celular. Algo parecido ocurre con el estrés crónico. El estrés agudo puede ser útil temporalmente porque prepara al cuerpo para reaccionar rápidamente contra peligros. El problema aparece cuando el cuerpo está permanentemente bajo presión. En esos casos aumentan hormonas como el cortisol que en exceso pueden alterar el sueño, metabolismo y provocar inflamación o un mal funcionamiento inmunológico. Algunos estudios sugieren que el estrés prolongado puede asociarse incluso con el acortamiento más rápido de los telómeros. En otras palabras, ciertos tipos de estrés no solo afectan cómo te sientes emocionalmente, también puede influir sobre el envejecimiento celular. La alimentación también tiene un papel enorme. Las células necesitan nutrientes adecuados para producir energía, para reparar daños y mantener funcionando todos sus sistemas. Dietas muy altas en azúcares, ultraprocesados, grasas dañinas o inflamación metabólica sostenida pueden alterar el funcionamiento celular durante años enteros. Ya tengo un video acerca de qué son y qué provocan los ultraprocesados para que vayas a verlo. La inflamación es necesaria para defender al cuerpo de infecciones o lesiones, pero cuando permanece activa constantemente, aunque sea a niveles bajos, comienza a convertirse en un problema. Y esto conecta directamente con obesidad, sedentarismo y metabolismo. El tejido adiposo no solamente es grasa almacenada, también puede producir señales inflamatorias. Cuando existe exceso de grasa visceral, la que se acumula alrededor de órganos internos, puede aumentar la inflamación sistémica y alterar el metabolismo durante años. La exposición solar excesiva también acelera muchísimo ciertos aspectos del envejecimiento, especialmente en la piel. La radiación ultravioleta puede dañar ADN, generar radicales libres y deteriorar proteínas como colágeno y elastina, que son fundamentales para la elasticidad y estructura cutánea. Y obviamente el tabaquismo. Probablemente es uno de los ejemplos más extremos de envejecimiento acelerado. El humo del cigarro introduce enormes cantidades de sustancias oxidantes e inflamatorias al organismo, dañando vasos sanguíneos, pulmones, piel y ADN celular. Muchas diferencias visibles en envejecimiento prematuro entre personas se relacionan directamente con décadas de exposición al tabaco. Una de las partes más importantes de todo esto es entender que el envejecimiento no depende únicamente de la genética, pero la genética sí influye. Algunas personas nacen con mayor predisposición a ciertas enfermedades o con mecanismos celulares más resistentes, pero el ambiente biológico diario también modifica constantemente cómo envejecen los tejidos.
Es una interacción continua entre genes y estilo de vida. Después de entender todo lo que ocurre dentro de las células, espero que tu perspectiva sobre el envejecimiento haya cambiado para bien. No envejecemos porque nuestros cuerpos sean débiles, sino porque el cuerpo ha estado peleando constantemente para mantenernos vivos durante décadas. Factores como la radiación, oxidación, errores químicos, inflamación, y aún así el cuerpo logra coordinar reparación, producir energía, tener defensa inmunológica, hacer la regeneración, etcétera, etcétera. La vida y el deterioro están profundamente conectados y honestamente, el hecho de que tu cuerpo logre hacerlo durante tantos años ya es una auténtica locurita biológica.